longitud al cuadrado sobre tiempo al cubo. A ver, otra vez. Masa. Por longitud al cuadrado sobre tiempo al cubo. ¿Por qué por el tiempo al cubo? Porque para medir potencia es masa sobre tiempo transcurrido, así que si está el tiempo al cuadrado, pienso que se tendría que multiplicar otra vez. Ok, Es, ok. es Ajá. trabajo sobre tiempo transcurrido, ¿no? Ah, Ajá, exactamente. Correcto. Y Entonces, ya la que dio después fue como la final. como el, no, como el desglose de toda. ok, entonces, trabajo sobre tiempo transcurrido. Por lo tanto, vean, si ya tenemos la del trabajo mecánico, pues es dividirlo por tiempo, ¿no? Y en efecto, lo que estamos obteniendo es lo mismo que estaba aquí escrito, esto mismo, esta misma combinación. Nos la voy a llevar acá. Pero como estamos dividiendo por el tiempo transcurrido, en efecto, nos da una potencia cúbica. Y ahí está. Ese sería el desglose de la potencia en términos de las magnitudes físicas fundamentales. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? ¿Comentarios? No. ¿De acuerdo? Entonces, vean, esto es, pues creo yo que no es nuevo en el sentido que estas magnitudes creo que las conocen y las han trabajado en innumerables ejercicios. Lo único distinto es el cómo lo estamos expresando ahora. Muy bien, muchachos. Bueno, vamos ahora. Bueno, sin embargo, pues a veces es va a ser un poco latoso. Imagínense, cuando hagamos más ejercicios de esto, estar escribiendo siempre longitud, tiempo, masa y longitud, tiempo, por ahí. O sea, escribir todo, ¿no? Todo el texto. Por lo tanto, vamos a traer a juego una notación que nos va a permitir a nosotros ser más económicos. Vamos a la misma información, pero de una forma más simplificada. Bueno, para eso, aquí cambio de color para indicar que es algo distinto. Vamos a definir la notación que vamos a ocupar a lo largo del análisis dimensional. Bueno, dice lo siguiente. Si X, ¿ok? Esta X mayúscula, representa una magnitud física, ¿ok? La que sea, ¿ok? Entonces, vean lo que voy a escribir a continuación. A ver, aquí rápidamente. Ahí está. Vean lo que estamos diciendo. Si X, esa letra X mayúscula, representa cualquier magnitud física, no nos interesa cuál, entonces la notación, la misma X, pero entre corchetes, denota la dimensión de la magnitud física X. La cual se expresa como, Ala. ¿okay? Vamos a escribir como, ¿eso qué quiere decir? A ver, cuando el nuevo término que vamos a estar hablando de ahora en adelante es esto que se conoce como la dimensión de la magnitud física. ¿Qué quiere decir esto de la dimensión de la magnitud física? Bueno, para empezar, la vamos a representar, como les comento, con la magnitud física encerrada entre corchetes. Esa es la notación. Entonces, mucho cuidado, así es como hay que utilizarla. Y lo que hacemos es simplemente descomponerla en términos de las magnitudes físicas fundamentales. Vean, aquí tenemos longitud, tiempo, masa. Ahora voy por la de temperatura.
en cantidad de sustancia, intensidad de corriente luminosa e intensidad de corriente eléctrica. Permítanme, voy a copiar el símbolo para la temperatura. Aparece aquí abajo. Vale. A ver. Vean lo que voy a escribirles a continuación. A ver, cuando hablamos de la dimensión de la magnitud física, lo que hacemos es descomponer la magnitud que ya tenemos en términos de las magnitudes físicas fundamentales, agregándoles unos exponentes. Vean, para la L de longitud, una L minúscula. Para T de tiempo, una T minúscula. Para la M de masa, una M mayúscula. Esos son exponentes, lo que estoy escribiendo en este momento. J minúscula e I minúscula. Esto es, o representa, muchachos, la dimensión de la magnitud física X. Vamos a ver ahora cómo se trabaja, ¿no? ¿Qué representa esto? Porque podría ser que eso ya les empiece a decir, bueno, ¿y esto cómo se relaciona con lo que hemos visto, ¿no? A ver, vamos a ver un ejemplo. Vamos a retomar la misma información, los mismos ejemplos que mencionaron hace unos instantes. Por ejemplo, hablemos de velocidad. Aquí, V, delta, velocidad. V minúscula, para no confundirla con volumen más adelante. Ok. Queda claro entonces que la magnitud física de la que vamos a hablar es la velocidad, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, de la magnitud física que vamos a hablar es de velocidad. Vamos ahora a utilizar esta notación para escribir lo siguiente. Vean. Ahora, ya que tenemos a la magnitud física a trabajar, que es la velocidad, a continuación vamos a utilizar nuestra notación, esta reglita que les acabo de poner aquí. A ver, voy a escribirlo acá. La regla me dice lo siguiente. Ponga su símbolo para la magnitud física en cuestión en un corchete y a continuación haga el desglose de dicha cantidad en términos de las magnitudes físicas fundamentales. Para eso, habrá que asociarle a cada exponente un valor. O sea, habrá que saber cuánto vale la L minúscula, la T minúscula, la M, etc. A ver, veamos acá arriba. Aquí ya sabemos velocidad y tiempo. A ver, traten de hacer la siguiente abstracción. ¿Qué exponentes deberíamos acomodar en esta representación, en este escrito, para expresar esta misma idea? Para decir que velocidad es longitud entre tiempo. Exponente 1. ¿A quién? A la longitud y el tiempo. A L. A L, exponente 1. Ok. ¿Qué pasa con T? ¿Cuánto valdrá su exponente? ¿Cuánto Menos valdrá 1. la T minúscula? Menos 2. Menos 1. Menos 1. Porque está abajo. ¿Ok? Sí. ¿Qué pasará con M? Cuando hablamos de velocidad,
involucramos a la masa? No. Pues exacto, ya vimos que no. Entonces, ¿cómo le hacemos aquí para que la m no aparezca en nuestra respuesta final? ¿Qué exponente, o sea, cuánto tendrá que valer la m minúscula para que esta base m, al elevarla a dicha potencia, no nos cuente? Exponente cero. Exponente cero. ¿Por qué? Porque todo número elevado a la cero es 1. 1, correcto. Entonces, si ponemos el exponente 0 aquí, te garantizamos que este término no desaparece, simplemente se hace un 1. Muy bien. ¿Qué pasa con temperatura? Lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Se pone exponente 0. Se pone exponente 0, muy bien. ¿Qué pasa con número de sustancia, cantidad de sustancia? 0. Exponente 0. 0. Intensidad de corriente luminosa 0. E intensidad de corriente eléctrica 0. ¿Cuál es el resultado, muchachos? Vean, todos estos términos, ¿cuánto dan si los desarrollamos? 1. 1, correcto, ¿no? O sea, si elevan cada término a la potencia 0, va a ser un 1 por un 1 por 1, etcétera. Es decir, 1. En general es un 1. Entonces, ¿qué nos queda? Longitud por tiempo a la menos 1. Y esto, si quieren, pueden utilizar sus reglas de exponentes para escribirlo como longitud sobre tiempo. Y es lo que ya sabían, ¿no? Lo habíamos comentado justo arriba, aquí. Pero ahora estamos utilizando los símbolos, evidentemente. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? No. ¿Queda claro entonces que este procedimiento, cómo se relaciona con lo que comentamos unas líneas arriba? ¿Ok? Entonces, ¿cómo se lee esto? Es decir, ok, ya tengo la simbología, ya tengo ahí sí, símbolos, y esto cómo se lee. Bueno, ¿qué estaremos diciendo? A ver, ¿qué representa esto? De acuerdo a la definición, a nuestra notación. Velocidad. O sea, esto. ¿Es la dimensión de la magnitud física velocidad? Es la dimensión de la velocidad, ya que es igual la dimensión de la velocidad. A longitud sobre tiempo. A longitud sobre tiempo, correcto. Ya sea que la expresen de esta o de esta otra forma, es exactamente lo mismo, ¿no? Pero la relación es la misma. La dimensión de la velocidad es longitud sobre tiempo. Es así como lo tienen que leer. Yo tengo una pregunta. Adelante. En cuestiones de ejercicios, ¿cómo va? Bueno, la notación de, por ejemplo, LT a la menos 1, ¿la vamos a utilizar? O la otra como LT entre T. Por cuestiones de literatura, ¿okay? Si ustedes van o sea, buscan cualquier información sobre análisis dimensional, generalmente se utiliza esta. Ok. ¿Por qué? Porque, bueno, vean, surge de manera muy natural utilizando la notación que definimos aquí. Lo único que hay que hacer es aplicar, o mejor dicho, encontrar los exponentes adecuados. Lo demás, o sea, este paso que hice extra fue simplemente para resaltar lo que ya sabíamos, ¿no? Para que ustedes recordaran, es cierto, esto que está aquí es exactamente lo que ya conocíamos. ¿Ok? Entonces, digamos, en cuestión de literatura, para que no se espanten, van a encontrar esta notación. Que pueden utilizar esta, también es válido, no hay problema. Muy bien, muchachos. ¿Qué pasará, por ejemplo, ahora con la magnitud física a aceleración?
voy a decir que A minúscula representa aceleración. Si A representa aceleración, lo que voy a escribir a continuación, ¿qué dará por resultado? A ver, una vez más. Este que acabo de escribir aquí en corchetes, ¿qué representa? Esta parte. La dimensión de aceleración. La dimensión de la aceleración, correcto. Ahora, el trabajo consiste en decir cuánto valen los exponentes en cada una de las magnitudes físicas fundamentales. Podemos echarle un vistazo a lo que teníamos. Ajá. Sería LT a la menos L- 2. Longitud A ver, longitud. ¿Qué Ajá. exponente le L toca? a la a la 1. 1. A la A la 1. Muy bien. Tiempo. A menos 2. A la menos A la 2. menos 2. A la Menos menos 2. 2. A la menos Ok. 2. Masa. Y ya Ah, todo de el cero. 0. 0, Ok. todo 0. Y Todos los más. exponentes después 0. 0. Correcto. Sí, porque para hablar de una aceleración no tomamos en cuenta temperatura, cantidad de sustancia, etcétera. ¿Ok? Muy bien. Entonces, estos términos, evidentemente, los que aparecen aquí, contribuyen como un 1, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál va a ser la respuesta? LT a menos 2. L, longitud, por tiempo, T a la menos 2. Menos a la 2. menos 2. Si aplican o desarrollan esto con las leyes de exponentes, regresan, ¿no? a esta ecuación o a esta igualdad. Longitud, L, entre tiempo al cuadrado. ¿Complicado, muchachos? No. Tal vez digo lo que sea nuevo la anotación, pero pues no estamos diciendo algo que nuevo, ¿no? En el sentido de diciéndoles que la aceleración es algo que les hayan vendido mal, ¿no? Es una anotación distinta nada más. A ver, una un poquito más complicada. Hablemos, por ejemplo, de la fuerza. Voy a decir que F mayúscula denota fuerza. Entonces, a ver, ¿qué estaríamos escribiendo a continuación? ¿Cómo se lee esto? Dimensión. de la fuerza. Dimensión de fuerza. La dimensión de la fuerza, ¿a qué será igual? Ok, aquí estrictamente hablando, deberíamos escribir otra vez esto y escribir los exponentes, pero podemos ahorrarnos el trabajo y pues tomar en cuenta lo que ya sabemos. A ver, vean. A ver, analicen esto que hemos escrito. Ok, y ahora escribámoslo en términos de esta notación. A ver, ¿qué iría? Sería L a la 1. Ok, después de una serie de análisis, ajá, a ver, voy. Ok, ahora sí. ¿L a qué potencia? L a la... A la 1. No, perdón. A la 1. Sí, a la Ok. 1. Vale, entonces voy a omitir el 1 porque pues se sobreentiende. Queda Ok, igual. ¿No? vale. Luego M a la 1. Ok. M a la 1 también. Y luego T a la menos 2. Menos 2. Y T a la menos 2. Muy bien. Entonces, ¿cómo se lee esto que acabamos de encontrar? La dimensión de la fuerza es igual a longitud por masa sobre masa. No, sobre por tiempo a la menos 2. Por tiempo a la menos 2. Exacto. Las dimensiones de la fuerza son longitud por masa por tiempo a la menos 2. Así de simple. Aquí ustedes pueden haber intercambiado el orden, no hay problema, ¿no? Porque aquí les dije tiempo y después masa. No importa. Porque al final vamos a utilizar ese viejo refrán que nos han dicho, ¿no? El orden de los factores no altera el producto. Bueno, pues aquí lo mismo.
Pueden poner t a la menos 2 y después masa, no importa. Solamente están cambiando el orden en cual se están enunciando, pero las dimensiones son las mismas, ¿no? Eso no cambia. A ver, si hablamos, por ejemplo, hablemos ahora de W, que representa trabajo mecánico. Trabajo mecánico. A ver, ¿cuáles serán las dimensiones del trabajo mecánico? Masa, longitud y tiempo. Masa, longitud y tiempo, ¿todos con exponente 1 o cómo? No, longitud masa va con a quedar a la menos exponente 2. 1, Ajá. longitud con Longitud exponente menos con 2 menos 2. y tiempo con exponente Tiempo a la menos 2 menos 2. igual. Uy, ahí escuché, a ver, otra vez. Masa, de acuerdo con exponente 1. Longitud, ¿con qué exponente? ¿A la Exponente menos 2? A la menos 2. Digo, a la 2. A la 2, exacto, Ajá. 2. ¿Y tiempo? A la Ahora sí, a la A menos la 2. menos 2. Exacto, exactamente. Muy bien, entonces para las dimensiones del trabajo son masa, longitud al cuadrado y tiempo a la menos 2. Muy bien. ¿Complicado? No, Al principio, pero ya conforme, bueno, como vamos haciendo los ejercicios se va entendiendo un poco mejor. Vale, ok. Bueno, estos son los ejercicios de entrenamiento. O sea, si esto va quedando claro, la notación sobre todo, yo espero que no van a tener problemas. Y para finalizar, potencia, ¿no? A ver, entonces P mayúscula será potencia. Por lo tanto, sus dimensiones, ¿qué serán? Sería m a la M 1 por L al cuadrado. t menos 3. Y yo T a la menos menos 3. 3. T a la menos 3. Entonces es masa, longitud al cuadrado por tiempo a la menos 3. Correcto. Ahí está, muchachos. Entonces, listo. Ya escribieron las dimensiones de estas cantidades físicas utilizando esta notación. ¿De acuerdo? No es complicado, pero bueno, vamos a ir viendo que hay ciertas reglas que tenemos que seguir aplicando y que veremos a continuación. ¿Alguna pregunta, comentario con relación entonces a esto que tenemos aquí? No, todo claro. Ok, muy bien. Entonces, vamos ahora a escribir un enunciado muy importante. Ok, a ver, vamos a escribir un enunciado importante aquí. Vamos a definir algo que se conoce o que vamos a conocer como el principio de homogeneidad dimensional. Y para los cuates, o para abreviarlo, porque vamos a estar utilizando mucho y va a ser muy cansado escribir siempre principio de homogeneidad dimensional, principio de homogeneidad dimensional, vamos a abreviarlo como PHD, ¿ok? Entonces cuando mencione PHD, quiero decir principio de homogeneidad dimensional. Bueno, el principio de homogeneidad dimensional dice algo que, si lo analizamos, tiene lógica. Dice, si una ecuación física, como las que ustedes han utilizado seguramente en sus cursos previos, ¿no?, es correcta, entonces todos los términos de la ecuación son
dimensionalmente iguales. ¿De acuerdo? Es lo que dice, digamos, en palabras, pero a ver. Esto, con lo que ya tenemos visto, ¿qué quiere decir? Bueno, imaginen ustedes que en un problema o en algún ejercicio llegan a una ecuación, se me ocurre, de este estilo. Vean, llegan a una ecuación que dice que W, en este momento no sabemos qué es W, simplemente sabemos que esa variable W es igual a X más Y más Z. ¿De acuerdo? Esa es la ecuación física. Nos surgió en un problema y bueno, llegamos a ello. El principio de homogeneidad dimensional, ¿ok? Lo voy a escribir incluso así. O sea, esta flechita significa que vamos a aplicar el principio de homogeneidad dimensional. Si aplicamos este principio, nos lleva a la siguiente conclusión. Vean. Lo escribo y lo comentamos. A ver, para empezar, si leemos esta expresión, ¿qué diríamos? ¿Cómo se lee esta ecuación? La dimensión El de... análisis No, ajá, a ver, la dimensión. de W Ajá. es Es igual igual a la dimensión de X, igual a la dimensión de Y. igual a la dimensión de Z. Correcto. Es así como se leería, muy bien, con la anotación que ya hemos trabajado. Pero ahora, ¿qué significa? Bueno, pues básicamente lo que quiere decir es que vean, si yo quiero sumar o quiero igualar W con X, si yo digo que W es igual a X, necesariamente W y X tienen que tener las mismas dimensiones. Es decir, si W es, imaginemos, una longitud, ¿qué tiene que ser X por sí sola? Una longitud. Exactamente, una longitud. No puedo igualar una fuerza igual a masa, por ejemplo. Si van siguiendo la idea, no puedo igualar, por ejemplo, tiempo igual a temperatura. ¿De acuerdo? Es lo que está diciendo el principio de homogeneidad dimensional. Si en una ecuación física tenemos una igualdad, entonces las dimensiones de los términos tienen que ser iguales. Ahora, bueno, esto que comentamos fue para W y X, pero ¿qué pasa si ahora analizamos W y Y? Vean, X se está sumando con Y. Si X representa, por ejemplo, una fuerza, ¿Y qué tendría que representar para poder sumarla? Otra fuerza. Exactamente, otra fuerza. No tiene sentido que a una fuerza le sumen una masa, por ejemplo. O sea, esa operación no la pueden realizar. Y de hecho, seguramente en sus cursos previos, cuando les pedían, oye, escribe las unidades de medida, ¿para qué era? Justamente para evitar estas situaciones, ¿no? Cuando decían, a ver, tienes 5 metros, muy bien, y después le pones más 10 kilogramos, ¿esa suma se puede hacer? No, ¿Por qué no? porque los términos no son iguales. Sí. ¿En qué No. aspecto no son iguales? Pues metros y kilos no son iguales. Correcto. La magnitud física no son iguales. Exacto. Si vemos desde lo que ustedes saben, pueden decirme, es que las unidades de medida no son iguales, y es correcto. O si quieren utilizar esta nueva notación, pueden decir, es que las dimensiones no son iguales. Ahí está la justificación. Eso que les decían, no puedes sumar peras con manzanas, bueno, aquí está su justificación. Es el principio de homogeneidad dimensional. ¿Queda claro entonces lo que dice? Si tenemos una ecuación física, cada uno de los términos involucrados tienen que tener sí o sí las mismas dimensiones. Es decir, que se tienen que descomponer todos de la misma forma. Tienen que tener los mismos exponentes de las magnitudes físicas fundamentales. Es lo que quiere decir.
A ver, otro ejemplo. A ver, vean, pensemos en la siguiente situación. Llegamos a una ecuación que dice lo siguiente. Dice que A es igual a B al cuadrado más C, perdón aquí, menos C entre D. Esa es la ecuación física. Si aplicamos el principio de homogeneidad dimensional, una vez más, ¿qué deberíamos... ¿Cómo se expresa esto entonces? A ver, tómense su tiempo, a ver, analicen, a ver, ¿qué diría el principio de homogeneidad para esa ecuación? La dimensión de A es igual a la dimensión de B, igual a la dimensión de C, igual a la dimensión de D. A ver, voy a tomar lo que me dices. A ver, vamos a... Así. A ver, piénselo con cuidado, piénselo con cuidado. A ver. Vean, si yo digo que A, vamos a quedarnos con este primer término. A ver, estamos diciendo que A es igual a B cuadrada. Piensen que esta A es un área. ¿Qué tendría que ser B para que coincida con que sea un área? Otra área. Otra área, ok. ¿Y cómo expresamos las áreas en términos de magnitudes físicas fundamentales? L cuadrada. L A cuadrada. la cuadrada. Ok. Entonces, vean, si igualamos estos dos términos, B cuadrada con L cuadrada, en dimensiones, la conclusión evidente es que B, por sí solita, sea L, ¿no? Sí. Ok. A ver, hasta aquí, ¿alguien que que tenga dudas con esta igualdad, con este último comentario? A ver, entonces, si esto es cierto, ¿esta igualdad es correcta? Sí. 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 A ver, A dijimos que era área. ¿Cuáles son las dimensiones del área? L cuadrada. L cuadrada. Longitud. Y las dimensiones de B, ¿cuánto dijimos que vale? L cuadrada. L cuadrada. L. No, L. L. ¿Y es igual, entonces? No, Antes ya no, sí, igual. No. no, ya no. Entonces tendría que colocar el cuadrado. ¿No? Exacto, exactamente. El cuadrado está ahí por algo. O sea, ese cuadrado, ¿qué está diciéndonos? A ver, nos está diciendo que Entonces, B, la dimensión de cuadrada. exacto, a ver, lo que está diciendo es lo siguiente. B puede tener lo que sea, ¿no? Dimensiones de lo que sea. Pero al elevarlo al cuadrado, por eso está ese cuadrado, al elevarlo al cuadrado, obtiene las mismas dimensiones que la variable A. Y es lo que estamos diciendo aquí. Ok. ¿De acuerdo? Entonces no basta con igualarlo, sino hay que tener cuidado en este caso con los exponentes. Por ejemplo, pensemos un caso muy concreto. El área de un círculo, ¿cuánto vale? Pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. R, ¿qué magnitud física es? El radio de una circunferencia. De un longitud. Una longitud, correcto. Y para volverla, lo digo entre comillas, volverla a una cantidad relacionada con área, que hay que hacer. Elevarla al cuadrado, ¿no?
pero por sí sola no es insuficiente, hay que elevarla al cuadrado. Es lo que está sucediendo aquí. La b por sí sola no tiene las unidades, la magnitud o la dimensión que a. Hay que elevarla al cuadrado para que tenga ahora sí las mismas dimensiones. ¿Cómo vamos ahí con esta aclaración? ¿Algo deberá cambiar con el último término? Ahora quiero que analicen, por favor, estos dos. ¿No sería que D tenga exponente -1? Ok, lo puedes escribir como C por D a la -1, no hay problema, pero ¿qué más? ¿Qué más? O sea, ¿y eso en qué te ayuda o cómo utilizas esa información? Que es correcto, sí, pero... Ese es más fácil, incluso así, para... A ver, ¿qué está pasando con la b cuadrada y el término c entre d? Se están restando. Ok, y para que esa operación tenga sentido, ¿qué debería ocurrir? Tendrían que elevar al cuadrado c y d. ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Por qué, perdón? ¿Por qué Para que tengan los mismos exponentes. No sé. No. A ver, no pierdan de vista. Estamos viendo las dimensiones de estas cantidades. A ver, por ejemplo, así muy coloquial. Pensemos que b cuadrada representa manzanas. Ajá. Este término, ¿qué dimensiones debe de tener? Para poder hacer la resta. Tendrían que ser manzanas. Manzanas también. Correcto, tendrían que ser manzanas. Pero C por separado y D por separado o juntos. 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 O sea, C entre D, sea lo que sea, al momento de dividirlas, ¿qué dimensiones debe de tener? Manzanas. De manzanas. Por lo tanto, en esta igualdad que se mencionó, Sería la dimensión de C entre D. Exactamente, así. C entre D. De C entre D. Ok. Es ahí donde hay que tener cuidado. O sea, fíjense, la ecuación me está diciendo a b cuadrada le restas lo que obtengas de dividir c entre d. Ok, muy bien, esa es la ecuación física. Pero ahora si vamos a las magnitudes, ¿qué quiere decir? Que las dimensiones de b cuadrada tienen que ser iguales a las dimensiones de la división c entre d para que esa resta tenga sentido. ¿De acuerdo? O sea, c y d por separado pueden ser lo que sea, pero al momento de dividirlas, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que dar la misma dimensión que b cuadrada. Ajá, exactamente. O incluso que a. O que a, ajá. Exactamente. Sí, entonces como al momento de elevar, por ejemplo, b al cuadrado, tiene que dar la misma dimensión que a y que la división de c entre d. También, ¿no? Exactamente. Eso es lo que está diciendo el principio de homogeneidad dimensional. Ok, a ver, un último ejemplo para terminar nuestra sesión de este día. A ver, consideremos la siguiente ecuación o la siguiente fórmula física. A ver, que digan que F es una ecuación que dice lo siguiente. A ver, así. ¿Qué diríamos sí que encontraríamos si aplicamos el principio de homogeneidad dimensional? La dimensión de F. Dimensión de F. Es igual a la dimensión de X. De X por Y.
¿Así? Es Ajá. igual a la dimensión de W a la tercera potencia del cubo menos C. Ok, Igual a la dimensión de C. a ver, tal vez aquí. Sería igual a la dimensión. Ajá. Sí, sí. A la dimensión de C. Exactamente. Eso es lo que estaremos encontrando al aplicar el principio de homogeneidad dimensional. La dimensión de F tiene que ser igual a la dimensión de X y Y, pero multiplicados. No a la dimensión de X, no a la dimensión de Y, sino al producto de ellos dos. Y esto a su vez debe ser igual a la dimensión, no de W solito, sino de W elevado a la potencia 3. Y esto a su vez tiene que ser, para que esa resta tenga sentido, igual a la dimensión de la cantidad C. ¿Ok? ¿Cómo vamos, muchachos, con este último ejemplo? ¿Es claro entonces qué casos se pueden ir presentando? Sí. Sí. ¿Vale? Sí, Esto es en claro. abstracto. Ok, gracias. Esto es un preámbulo. En este momento, vean, no estamos diciendo qué es W, qué puede ser Y, puede ser lo que sea. Lo único que quiero que quede, o me gustaría que les quede claro es, digamos, la anotación y la forma de ir analizando el problema. Ya más adelante ya diremos que F, por ejemplo, puede ser una fuerza, que C puede ser una velocidad, no sé, así, ¿no? Pero esa es la técnica que vamos a ir trabajando. Bueno, yo tengo una pregunta. Adelante. Bueno, por ejemplo, el PhD Ujú. nos dice que todo esto aplica si la ecuación es correcta. Y si no Ajá. fuera correcta, Entonces, el principio de homogeneidad te diría que no tienes, o sea, voy a ponerlo de esta manera. Imagina que tú tienes la ecuación que tenemos ahí de W igual a X más Y más Z, ¿no? En un ejercicio lo obtuviste. sí. Tú aplicas el principio de homogeneidad y resulta, por azares del destino, que, por ejemplo, esto no se cumple. Que, por La ejemplo, igualdad. exacto, que no se cumple. Por lo tanto, puedes concluir que de inicio tu ecuación estaba mal. Ok. ¿De acuerdo? Entonces, puede ser, es una forma como de refutar o de... Bueno, de hecho, en esto consiste el análisis dimensional. Vean, ahora sí me regreso a lo que era análisis dimensional. Decía, es un procedimiento por el cual se verifica la consistencia dimensional de una ecuación física. Pues Ok, justamente esto que acabamos de ver. entonces es una forma de comprobar el ejercicio o ¿cómo se podría decir? El Ajá, resultado final, algo así. ajá, sí, el resultado final o la ecuación que tú obtengas que es correcta. Porque si no es Ok. correcta, pues no la puedes utilizar para pues hacer mediciones, para hacer experimentos, porque pues la ecuación que estás queriendo implementar pues no tiene sentido, porque dimensionalmente no es correcta. Ok. Eso era como que todo, aunque pues ya, bueno, si me pudiera quedar más claro, ¿cómo se vería una ecuación dimensional no correcta? Pues por ejemplo, una muy sencilla es, si yo te digo que F, a ver, ustedes recordarán una ecuación, por ejemplo, de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que dice que X es igual a X0 más velocidad más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. A ver, ¿eso es correcto? No, ¿Por qué no? porque estamos viendo velocidad, tiempo. Sí, ya no son mismas las magnitudes A ver, físicas o falta un T dimensionales. aquí, falta un T aquí, ¿no? O sea, vean, si yo quito esa T, esta ecuación ya no es dimensionalmente correcta. Porque vean, esta tiene unidades de metros, por ejemplo, ¿no? O sea, una longitud. Sí. Esta tiene que tener también de longitud. Y esta, ahí solita, ¿qué dimensión, de qué nos hablaría? Es Una velocidad. Velocidad. Longitud, sí.
Una velocidad. Así solita es una velocidad, ¿no? Sí, sí, sí. Pero la estás sumando con una que se mide en longitud y otra que también en longitud. Ok. Entonces, no, esa ecuación así, si tú vienes y me la planteas, esa es mi ecuación, está mal. Y no es necesario que yo pues, haga sustituciones ahí de números, no. Simplemente viéndola, puedo decirte, mira, aquí tienes una velocidad, aquí tienes un término que tiene longitud, o no solo de longitud, y ese otro de longitud. Entonces, ¿cómo puedes sumar una longitud con una velocidad con una longitud? No, bueno, no, no. No, o sea, no vas a poder nunca. Sí, porque es como si sumara x1 más x2. O no, ¿cómo era? O, bueno, algo así era mi ejemplo. Ok, simplemente las dimensiones... Términos semejantes. Ok, exacto. Si lo quieres ver como términos semejantes, no son términos semejantes. Ajá. Estos, el primero y el último, sí. Pero el del medio no. Sí, sí, sí. Okay. Entonces, cuando aplicamos el análisis dimensional, puedes ya decir, ah, mira, esta ecuación que yo estoy proponiendo no tiene sentido, no es correcta. Y entonces, pues, ya no se te vale. Ahí radica la importancia de esta técnica. Y así, no es necesario que ustedes tengan datos para saber si un resultado es correcto. Basta con que analicen dimensionalmente y pueden saber si es o no correcto. Sí, sí. Ok, pues era mi duda, profe. Ok, muy bien, muchachos. Pues bueno, estaremos terminando nuestra sesión en este punto. Déjenme enviarles el link para su toma de asistencia. Y entonces estaríamos escuchándonos el día de mañana, ¿cierto? Mañana. Sí, mañana.